Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 196, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 6, el neocriticismo. 727, la filosofía de los valores. Windelband. Las dos máximas expresiones del criticismo alemán son las escuelas de Baden y de Marburgo. Estas dos tienen de común la genuina exigencia kantiana de considerar la validez del conocimiento independiente de las condiciones subjetivas o psicológicas en que se verifica el conocimiento. La escuela de Baden responde a esta exigencia con una teoría de los valores considerados independientes de los hechos psíquicos que los atestiguan. La escuela de Marburgo responde a la misma exigencia reduciendo los procesos subjetivos del conocer a los métodos objetivos que garantizan la validez del conocimiento. El fundador de la filosofía de los valores es Guillermo Windelband, 1848-1915, que fue profesor en Zúrich, Estrasburgo y Heidelberg, y uno de los más conocidos historiadores de la filosofía. Su manual de historia de la filosofía es un tratado por problemas, en el cual el desarrollo histórico de los mismos es considerado como relativamente independiente de los filósofos que los plantean. Las ideas sistemáticas de Windelband están contenidas en la colección de ensayos y discursos intitulada Preludios, 1884, muy aumentada en ediciones sucesivas. Otros escritos suyos notables son La libertad del querer, 1904, Principios de lógica, 1912, e Introducción a la filosofía, 1914. Windelband considera la filosofía como la ciencia crítica de los valores universales. Los valores universales constituyen su objeto. El carácter crítico caracteriza su método. Por este cauce encaminó Kant la filosofía. Kant fue el primero que distinguió netamente el proceso psicológico de conformidad con cuyas leyes los individuos, los pueblos y la especie humana alcanzan determinados conocimientos, del valor de verdad de tales conocimientos. Todo pensamiento que pretende ser conocimiento contiene una ordenación de las representaciones, que no es solo producto de asociaciones psicológicas, sino también la regla a que debe ajustarse el pensamiento verdadero. En la multiplicidad de series representativas que se forman en cada individuo según la necesidad psicológica de la asociación, hay algunas que expresan esta regla, la cual les confiere la objetividad y es, por tanto, el único objeto del conocer. Kant ha destruido definitivamente la concepción griega del alma como espejo pasivo del mundo y de la verdad como copia o imagen de una realidad externa. Para Kant, el objeto del conocimiento, lo que mide y determina su verdad, no es una realidad externa, que como tal sería inalcanzable e inverificable, sino la regla intrínseca del conocimiento mismo. Esto supuesto, la tarea de la filosofía crítica es la de preguntarse si hay una ciencia, un pensamiento que tenga valor absoluto y necesario de verdad, si hay una moral, o sea, un querer y un obrar que tengan valor absoluto y necesario de bien, si hay un arte, es decir, un intuir y un sentir que posean valor absoluto y necesario de belleza. En ninguna de sus tres partes, la filosofía tiene como objeto propio los objetos particulares que constituyen el material empírico del pensamiento, del querer, del sentir, sino solamente las normas a las cuales el pensamiento, el querer y el sentir deben conformarse para ser válidos y poseer el valor a que aspiran. En otras palabras, la filosofía no tiene por objeto juicios de hecho, sino juicios valorativos, esto es, juicios del tipo esta cosa es buena, que incluyen una referencia necesaria a la conciencia que juzga. Todo juicio valorativo es, en efecto, la reacción de un individuo dotado de voluntad y sentimiento ante un determinado contenido representativo. Este contenido representativo es producto de la necesidad natural o psicológica. Pero la reacción expresada en el juicio que lo valora pretende una validez universal, no en el sentido de que el juicio sea reconocido de hecho por todos, sino únicamente en el sentido de que debe ser reconocido. Este deber ser es una obligatoriedad que no tiene nada que ver con la necesidad natural.
El sol de la necesidad natural, dice Windelband, resplandece por igual sobre lo justo y sobre lo injusto. Pero la necesidad que vertimos en la validez de las determinaciones lógicas, éticas y estéticas es una necesidad ideal, una necesidad que no es la del Müssen y del no poder ser de otro modo, sino la del Sollen y del poder ser de otro modo. Esta necesidad ideal constituye una conciencia normativa que la conciencia empírica encuentra en sí y a la cual debe conformarse. La conciencia normativa no es una realidad empírica o de hecho, sino un ideal, y sus leyes no son leyes naturales que deban necesariamente verificarse en todos los hechos singulares, sino normas a las cuales deben conformarse todas las valoraciones lógicas, éticas y estéticas. La conciencia normativa es un sistema de normas que, así como valen objetivamente, también deben valer subjetivamente, aunque en la realidad empírica de la vida humana valgan solo en parte. La filosofía se puede también definir, por consiguiente, como la ciencia de la conciencia normativa, y como tal, ella misma es un concepto ideal que solo se realiza dentro de ciertos límites. La realización de las normas en la conciencia empírica constituye la libertad, la cual se puede, por ello, definir como la determinación de la conciencia empírica por parte de la conciencia normativa. La religión considera la conciencia normativa como una realidad trascendente y supramundana que Windelband llama lo santo. Lo santo es la conciencia normativa de lo verdadero, del bien y de lo bello, vivida como realidad trascendente. Tal realidad trascendente es concebida por la religión con las categorías de sustancia y de causalidad, y, por tanto, como una personalidad, en la cual es real todo lo que debe ser y no es lo que no debe ser, como la realización de todo ideal. En esto consiste la santidad de Dios, pero también la antinomia insoluble de la religión. La representación trascendente debe identificar en Dios la realidad y la norma, mientras la necesidad de liberación del sentimiento religioso las divide. Lo santo debe ser la sustancia y la causa de su contrario. De ello depende la completa insolubilidad del problema de la teodicea, el problema del origen del mal en el mundo. En un ensayo del año 1894, Historia y Ciencia Natural, reimpreso en los Preludios, Windelband delineó una teoría de la historiografía, estableciendo la distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Las ciencias naturales intentan descubrir la ley a que obedecen los hechos, y son, por ello, ciencias nomotéticas. Las ciencias del espíritu, en cambio, tienen como objeto lo singular en su forma históricamente determinada, y son por ello ciencias ideográficas. Las primeras tienen como objetivo final el reconocimiento de lo universal. Las segundas tienden en cambio al reconocimiento de lo singular, tanto si es un hecho como una serie de hechos. La vida o la naturaleza de un hombre o de un pueblo, la naturaleza y el desarrollo de una lengua, de una religión, de una ordenación jurídica o de cualquier producción literaria, artística o científica. Las primeras son ciencias de leyes, las segundas de hechos. Sin embargo, la distinción es puramente metodológica. Un mismo objeto puede ser estudiado por ambas clases de ciencias, y a veces los dos tipos de consideración se entrecruzan en una misma disciplina, como sucede en la ciencia de la naturaleza orgánica, la cual tiene carácter nomotético en cuanto sistemática descriptiva, y tiene carácter ideográfico en cuanto considera el desarrollo de los organismos sobre la Tierra. Las ciencias ideográficas son esencialmente históricas, siendo finalidad de la historia hacer revivir el pasado en sus características individuales, como si estuviese idealmente presente. La historia se dirige hacia lo que es intuible y la ciencia de la naturaleza tiende a la abstracción. El momento histórico y el momento naturalista del saber humano no se dejan reducir, según Windelband, a una única fuente. La ley y el suceso quedan uno al lado del otro, como las últimas magnitudes inconmensurables de nuestra representación del mundo. Este es uno de los puntos límites, en los cuales el pensamiento científico tiene solamente la misión de llevar el problema a la luz de la conciencia,
pero no está en condiciones de resolverlo.